compartiendo algo del corazón de Dios para nosotros. Creo que esto es tremendamente beneficioso. Oímos de la palabra que así como comenzamos con expectativa los años, debemos terminarlos también de la misma manera. Así como hay expectativa por un año lleno de bendición, de paz en el Señor, también la palabra nos estaba hablando acerca de que tenemos que vivir en paz y terminar también nuestro año con la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Así es que los que estuvieron el domingo y los que durante la semana han estado meditando y viendo otra vez la palabra de Dios saben de lo que se trata el tema que el Señor ha puesto para poder ministrar. Dios nos llama entonces, iglesia, a vivir en paz. Amén. Y viendo en la palabra de Dios, pasamos por la epístola de Pedro, la primera, en el capítulo 3, versos 10 al 12. Solamente voy a sintetizar la enseñanza que sacamos de ahí. Ya la explicación la dimos el día domingo. Pero en esta parte de la escritura, en esta epístola, Pedro nos insta a que busquemos la paz. Y obviamente el que busca, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo, va a encontrar. El que busca, encuentra. El que pide, iglesia, el que pide y el que toca la puerta, amén. Muy bien. Entonces Pedro dice, busca la paz, obviamente la hallamos y la sigamos. No la soltemos porque la paz de Dios tiene que hacer muchas buenas cosas. Es un tremendo recurso de bendición a nuestra vida. Luego pasamos por Colosenses, capítulo 3, versos 12 al 15 también, donde la enseñanza en extracto de estos versículos es que la paz tiene que dirigir y gobernar nuestra vida. Podemos confiar. El Espíritu Santo es un espíritu de paz para nosotros, espíritu de gozo, de gracia. Entonces la paz es un instrumento que el Espíritu mismo va a utilizar para que nosotros seamos dirigidos y para que nuestra vida sea gobernada a la manera de un árbitro, dijimos ilustrando este asunto, que es inerrante y que le gusta premiarnos. La paz que nos gobierna nos lleva a tener una vida de campeones. Es el árbitro que dirige nuestra vida para campeonar. Amén. Y la paz entonces tiene que ser entendida por nosotros, creída y practicada. ¿Para qué? Para que dirija y gobierne nuestra vida. Entonces hasta aquí ya sabemos que hay que buscar la paz, hallarla, no soltarla, seguirla. Hay que dejar que la paz nos dirija y nos gobierne. Y también en 2 de Tesalonicenses 3:16 la escritura nos dice que el mismo Señor de paz nos dé su paz en todo momento y en cada situación que podamos atravesar y enfrentar. Por lo general, cuando todo va bien, la gente está feliz y dice, tengo la paz de Dios. Pero cuando hay problemillas por ahí de algún tipo, de alguna índole en cualquier área de la vida, entonces cuando hay un poco de presión, entonces las personas suelen pensar de que ese momento es normal que pierdan la paz. Pero para Dios no es normal que perdamos la paz. Pues la palabra dice que el mismo Dios de paz nos dé su paz en todo momento y en cada situación. Entonces en la situación buena, paz. Pero también en la situación difícil, paz también, iglesia. Ahora esa paz no la vas a producir tú mismo, ni recibiendo consejería de la gente del mundo, sino de la palabra de Dios, de lo que la palabra nos enseña. Entonces ahí podemos nosotros obtener la paz. No perdamos la paz por las malas circunstancias. Y en Filipenses 4, del 6 al 7, aprendimos, porque el apóstol Pablo habla a la iglesia de Filipos y les dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero a raíz de que hace Pablo esta declaración, antes ha tratado el asunto de que no nos afanemos por nada, sino que más bien nos pongamos delante de Dios en toda oración, ruego y acciones de gracias. Entonces, cuando hay oración, cuando hay peticiones, cuando hay delante de Dios acciones de gracias, entonces aparece la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces Filipenses 4, 6 y 7 nos enseña cómo recibir la paz y cómo retener la paz a través de la oración. Digan oración. Digan, para tener paz y vivir en paz hay que orar. Ok.
Finalmente, en Romanos 12, del 17 al 19, vimos que es nuestra responsabilidad procurar estar en paz con todos. Hay que estar en paz con todos. Con el enemigo también, sí. Con los hermanitos de la iglesia que a veces, como dice el dicho, nos pasamos pero no nos masticamos, o nos masticamos pero no nos pasamos, no sé. Pero algo por ahí, ustedes saben mejor que yo. Con los hermanitos también hay que estar en paz. Gracias por ese amén lejano ahí que como el Sambo Cabero aparece desde allá de la otra dimensión. Pero hermanos, hay que estar en paz como hijos de Dios. Esto no depende de cómo te sientes, que si te gusta o no, si te parece o no. Esto tiene que ver con que Dios nos dice que estemos en paz con todos, que procuremos estar en paz con todos. Y cuanto más como hijos de Dios en la iglesia con nuestros amados hermanos. Es nuestra responsabilidad procurar estar en paz con todos. Entonces, hemos visto también que hay una herramienta preciosa para que nosotros podamos vivir en completa paz. ¿Cuál es la herramienta que Dios ha provisto para vivir en paz? Ustedes lo saben. Por ahí dijeron, por aquí, perdón. Esa es la herramienta que Dios nos ha dado para estar en paz. Porque si no perdonamos, si no somos capaces de pedir perdón y de perdonar al que nos pide perdón, o si hemos fallado, pedir perdón a alguien, si no vivimos en un contexto de perdón, va a haber ausencia de paz. Por eso en Colosenses, cuando hemos pasado por ahí, la Biblia dice que nos soportemos, que nos perdonemos, si alguien tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó. Asimismo, también hacedlo nosotros. Así es que si eres un perdonado de Dios, ¿cuántos son perdonados de Dios aquí? Yo también, somos perdonados de Dios. Entonces nuestro llamado, ¿cuál es? A perdonar también, cuando tengamos que perdonar. Entonces hay que hacerlo sin ninguna murmuración, sin ningún tipo de problema. Tenemos que estar determinados para perdonar, ¿ok? Esa es la herramienta que nos va a ayudar para vivir en paz. No se puede vivir en paz si no practicas el perdón en tu vida. Esta es enseñanza clarísima que Dios en su palabra y por su espíritu nos está dando en este tiempo. Si nosotros permitimos la falta de paz y la reemplazamos por esa amargura adentro, por alguna cosa que nos han dicho o han hablado o nos han hecho, entonces la palabra es clara cuando nos dice que esto puede impedir que recibamos la gracia de Dios. Se entiende en manifestación, porque ya Cristo es nuestro todo, estamos completos en Él. Dios ya nos dio todo en Cristo, pero esa es la realidad espiritual, pero estamos aquí en el planeta Tierra y queremos ver la evidencia de esa realidad espiritual. Y para esto sí hay que seguir el principio que la palabra de Dios nos enseña. No hay que estar en amargura, porque por estar amargos, enojones, como si somos fieles bebedores de la chicoria, estamos amargos toda la vida, la chicoria amarga, ¿no? Los que han probado saben eso. Entonces, esto va a impedir que la gracia de Dios, que ya nos ha sido dada en Cristo, se manifieste. Es claro, en Hebreos la enseñanza dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y encima de eso, por ella muchos sean contaminados. Otra traducción, ya lo vimos, dice que esta raíz de amargura, si no tratamos con ella, puede envenenar a muchos. Entonces, iglesia, tenemos que perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Recuerdan cómo Cristo nos ha perdonado a nosotros? Llevó algunos pecaditos nomás, los más chiquitos, esos que están por ahí no tan escandalosos. ¿O cómo nos perdonó Cristo en la cruz? ¿Puso algunos pecados o Dios cargó todos nuestros pecados? Todos, absolutamente todos sobre Cristo, Él los ha llevado. Entonces, de la misma manera que Cristo ha perdonado, nos ha perdonado todas nuestras faltas, todos nuestros pecados y ha provisto lo necesario para que en el crecimiento que tenemos sigamos disfrutando de esta gracia y perdón de Dios, así también tenemos que perdonar. Finalmente hay que vivir en un contexto de paz, armonía,
producido porque tenemos una actitud perdonadora. Podemos perdonar al que nos ofende y también ser capaces de pedir perdón cuando ofendemos a alguien. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces Cristo nos ha perdonado total y completamente todos nuestros pecados a causa de su sangre que fue derramada y que hoy está testificando y hablando mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es perfecta. Y la sangre en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de los machos cabríos, la sangre de los sacrificios que se hacían en el día de la expiación, solamente cubrían los pecados del pueblo, pero no lo quitaban. En cambio, la sangre del Cristo es perfecta. Es una sangre que quita los pecados. ¿Dicen amén? ¿Son felices por eso? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, de acuerdo a 1 de Juan 1, del 8 al 10, es reconocer que Cristo y su sangre nos limpian de todo pecado. Que si decimos que no tenemos pecado de alguna manera, en alguna área de nuestra vida, Juan dice que nos engañamos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El énfasis de la escritura en el original, cuando habla de confesar nuestros pecados aquí, no es que le digas a Dios todos los pecados que has cometido porque te puedes olvidar alguno de ellos. En la tradición antiguamente se nos enseñó a confesar nuestros pecados al cura que decimos, ¿no? Entonces íbamos ahí al kiosquito y el curita estaba ahí adentro y le decíamos los pecados que queríamos, ¿no? Le hablábamos de cositas no tan escandalosas y bueno, él te mandaba a hacer tal o cual cosa y ya estabas absuelto, es la manera religiosa. Pero la Biblia dice en la nueva traducción viviente en 1 de Juan 1 del 8 al 10, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Entonces, iglesia, hay que estar listos para perdonar de todo. Y a todos, a los no creyentes y mucho más a los creyentes, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Si vives por tus sentimientos, si vives mirándote a ti y le das primacía a los sentimientos en tu vida, estás mal. Porque solamente mirando la palabra y dependiendo de la palabra y disponiendo a seguir la palabra es que puedes perdonar cualquier cosa que pueda venir a tu vida, producida de alguna manera, de una manera quizás a veces injusta, pero si tú no sigues la palabra, entonces no puedes perdonar. Siempre va a estar dando lugar al sentimiento, al recuerdo, al resentimiento, a vivir sintiendo de nuevo todo lo que pasó en algún momento de tu vida y sigues con esa amargura, con ese dolor, con esa insatisfacción y eso no te permite perdonar. La única manera de perdonar es por seguir la palabra del Señor. Porque Él nos dice que así como Cristo nos perdonó, así mismo también tenemos que perdonar. Ok, Dios, yo no lo siento, no me parece, pero tú lo dices, lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Digan, si Dios me dice, yo lo voy a hacer. Aunque no lo sienta, yo voy a perdonar. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y asimismo Dios quiere que nosotros también podamos perdonar. Nuestra ayuda para saber y experimentar el perdón de Dios, ¿cuál será? Hoy vamos a hablar de eso un poquito y vamos a comprender cosas preciosas en este aspecto. Nuestra ayuda para saber y experimentar el perdón de Dios es en lo general su palabra. Es la que nos limpia, porque la palabra de Dios es mostrada a sí misma dentro de la propia palabra como un agente de limpieza en lo general. Pero sabemos que el agente específico es la sangre de Cristo. Entonces, uniendo estos dos elementos tenemos la palabra y en la palabra se nos lleva a lo específico, a la sangre de Cristo. Pero hay que comenzar ahora aquí en lo general. Eso es lo que queremos enfatizar en esta mañana. Nuestra ayuda para saber y experimentar el perdón de Dios es su palabra.
Hermanos, tenemos que ser capaces en nuestra vida de fe de recibir el perdón de Dios. Ahora, esto es difícil por el sentimiento de culpa, por Satanás tratando de hacer leña del árbol caído, pero hay que ser capaces, mirando la palabra de Dios, de recibir el perdón que Dios nos concede. Ya nos concedió y Dios nos sigue concediendo. Nuestra ayuda para saber y experimentar el perdón de Dios es su palabra, primeramente. La palabra de Dios ha sido el elemento que nos ha ayudado para nacer de nuevo, ¿verdad? Somos renacidos, no de simiente corruptible, sino por la incorruptible palabra de Dios. Somos limpiados, perdonados, en lo general por la palabra de Dios. Ahora se junta con la sangre de Cristo y juntos son dinamita para disolver el pecado y las ofensas y toda maldición que puede frenar nuestro crecimiento y nuestra vida en el Señor. Entonces, iglesia, nuestra ayuda para saber y experimentar el perdón de Dios inicialmente es su palabra. El verdadero perdón no lo conseguimos solo porque queremos, sino porque ponemos la palabra de Dios y seguimos la palabra de Dios y actuamos conforme a ella para que esto suceda en nuestra vida. Vamos a ver algo interesante ahora. En uno de estos miércoles se habló de Job. Los que estuvieron asistiendo los miércoles recuerdan que el ministro Ger estaba hablando acerca de Job y aprendimos muy buenas cosas. Vamos a mencionar a Job esta mañana, capítulo 14, versos del 7 al 9. Vamos a ir por ahí. Recordar que nuestra ayuda para saber y experimentar el perdón de Dios es su palabra. Job 14, del 7 al 9. Dice la Escritura: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Verso 9. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿Qué va a reverdecer? De acuerdo a lo que dice el inicio del verso número 14, es un árbol que ha sido cortado. ¿Saben lo que es cortado? Es arrancado, separado. No es doblado, no es quebrado y todavía que se mantiene unido al tronco. No, es algo que ha sido separado totalmente. Ahora, noten lo que dice: si el árbol fuere cortado, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. En la palabra de Dios para todos dice: hay esperanza para un árbol que ha sido cortado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay esperanza, iglesia. Así estemos cortados, hay esperanza. Los cortes se paran, pero si estemos cortados, hay esperanza en Dios. Aleluya, hay esperanza por un árbol que ha sido cortado. Puede retoñar nuevamente y echar renuevo. Sus raíces pueden envejecer en la tierra y su tronco puede secarse, pero con solo sentir el agua crecerá de nuevo y le nacerán nuevas ramas. Palabra de Dios para todos. Esa es la traducción. Un árbol cortado que, a pesar de estar cortado, ¿qué dice la Escritura? Al percibir o al sentir, o como dice otra traducción, al oler el agua, va a crecer de nuevo y le van a nacer ramas nuevas. Ahora, a alguien se le puede ocurrir pensar de esta manera y decir: pastor, eso dice del árbol, ¿acaso yo soy un árbol? No, tronco seco quizá. Acá no funciona esa canción que dice que eres como un tronco seco que aunque lo rieguen no brota. Eso no funciona. Eso es en el mundo. En el reino de Dios aún los troncos secos, regados, van a funcionar. Van a reverdecer. Aún el tronco seco cortado, cuya raíz se ha podrido y no sirve, aún ese tronco, ese árbol, cuando tiene contacto con el agua, va a reverdecer. Otra vez va a tener vida y otra vez va a volver a producir. Ahora, en la palabra de Dios, en repetidas ocasiones, el árbol es usado como ilustración de los hombres y de los que creen en Dios.
El árbol es un elemento, sabemos que pertenece al reino vegetal, conocemos árboles de diferente tipo, conocemos bosques seguro, pero en la Biblia se utiliza a un árbol como ilustración de un hombre o de los que creen en Dios. Les doy un ejemplo rapidito, o varios ejemplos, mejor dicho, en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Salmo 1:1-3 dice: bienaventurado el hombre que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será, ¿quién? El hombre bienaventurado. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado. Dice el Salmo 1 del 1-3. Este es un pasaje súper profético que tiene que ver con la obra de Cristo y lo que Dios nos ha dado a través de Cristo. Porque todo lo que dice en el verso 1 y 2 solamente puede ser cumplido en Cristo. No hay nadie que a sí mismo se ponga en la posición por su propia cuenta, por su propio esfuerzo, se ponga en la posición de no estar en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores. No hay nadie. Solamente en Cristo podemos estar en esta posición. Entonces, desde esa perspectiva, nos damos cuenta que esta es una profecía que habla de la iglesia como nueva creación en Cristo Jesús, recibiendo a plenitud la cabalidad de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, aquí la Escritura nos habla de que el hombre es como árbol plantado. El que ha nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que va a dar su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora sí, ¿a cuántos les gusta ser como un árbol? A ver. Ahora ya cambió la cosa, ¿no? Ahora ya no están renegando diciendo: pero pastor, ¿qué le pasa? Yo no soy ni árbol ni palo. Ahora sí somos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. A esto hay que decir amén. Y otro amén. Y si lo hacen con saltito también, no hay problema. Animados con la palabra de Dios. Isaías 61 del 1-3. Aquí la profecía habla del Señor Jesús, que él declaró en Lucas capítulo 4 cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, de su buena voluntad. Pero en Isaías 61, en el verso 3 dice literalmente que el Señor vino a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, o sea, alegría en vez de tristeza, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Se enfatiza esta actitud de lo que Jesús vino a hacer con la gente que creería en él. Y finalmente en el verso 3 de capítulo 61 de Isaías dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Plantío de Jehová es árboles del Señor. Un bosque, un plantío de Jehová. ¿Ve? La Biblia ilustra con árboles a los hombres y a los bienaventurados, a los creyentes, a los que confían en Dios. Por eso Jeremías vuelve a enfatizar esto cuando dice en capítulo 17, versos 7 y 8: bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es Jehová. Habla de un varón que confía en Dios, no en su propia mente. Como en la canción que se ministraba en adoración dice: miramos a Dios y no a nosotros mismos, porque bienaventurado es el que confía, el que mira a Dios. Dios es nuestro ayudador. Nosotros no somos autoayudados. Dios es nuestro ayudador. Para eso Dios está con nosotros. Ahora dice: porque será como árbol plantado, Jeremías 17, 7 y 8. Junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aleluya. Es bueno ser vistos como arbolitos de este tipo, ¿verdad que sí? Aleluya. Entonces Jeremías, David el salmista, Isaías ilustran a los hombres y a los que creen como árboles
delante del Señor. Entonces esto es para encuadrarnos bien en lo que dice Job, cuando dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Si el hombre está cortado, si su vida está cortada en 1000 pedazos, no importa. Hay esperanza, dice el Señor. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús también habló en ese sentido. Cuando Él dijo que no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Y luego en el verso 45 de Lucas 6 dice, el hombre bueno, no ha comenzado a hablar del árbol bueno que da fruto bueno, el árbol malo que da fruto malo, y luego en el verso 45 coteja, compara con el hombre cuando dice, el hombre bueno del corazón del buen tesoro, o del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, este es un árbol bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Jesús también habló en este sentido. Y más, si quieren yapita, Jesús mismo se comparó. No les digo a un árbol altísimo del bosque, pero sí a una planta, a una vid. Y a nosotros nos comparó con los pámpanos, ¿ven? Entonces Jesús mismo habló en este sentido de él comparándose a una vid y hablando de los creyentes como los pámpanos. Entonces en el pasaje de Job que vamos a ver, donde dice que aun si el árbol fuere cortado, aún queda esperanza y va a retoñar y sus renuevos no faltarán. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando percibe al agua, ahí va a reverdecer. O como dice la palabra de Dios para todos, cuando siente el agua, va a crecer de nuevo. Entonces, iglesia, aquí vemos una clara ilustración en el pasaje de Job 14, una clara ilustración, una figura que nos habla de la importancia y el poder de la palabra de Dios para producir vida de Dios de una manera milagrosa, porque recuerden que el árbol está cortado, ha sido separado de la raíz, pero va a reverdecer. ¿Esto es milagroso o no? Esto es milagroso, iglesia. Entonces, este pasaje nos habla ilustrativamente de la importancia de la palabra para producir la vida de Dios de una manera milagrosa. Aquí vemos lo vital que es permanecer en la palabra de nuestro Dios, comiéndola día a día, porque así como el pan lo ingerimos día a día, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así de importante es la palabra de Dios. El pan nuestro de cada día, la palabra de cada día. Es necesario, iglesia, vivir en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas que han sido cortadas en la vida de los hijos de Dios, en las vidas nuestras. Ya sea por malos pensamientos, ya sea por malas palabras, ya sea por malas acciones, ya sea por necedad. Todo esto corta, todo esto trae separación. Un corte es una separación, ¿o no? El árbol cortado está separado del tronco principal, de la raíz es seca, pero cuando lo que ha sido cortado percibe o huele el agua o siente el agua, entonces va a reverdecer. Todas estas cosas mencionadas, malos pensamientos, malas acciones, necedades, trae separación de Dios. No por causa de Dios, porque Dios nos ama como sus hijos, nos ve siempre en Cristo, somos su cuerpo, somos su pueblo, sino que cuando uno transita por estos ámbitos que acabamos de hablar, de malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, necedades, tenemos que entender que el pecado tiene la innata, pero también la real característica de alejarnos de Dios. Nunca nos acerca a Dios, nos aleja de Dios. Estoy hablando de la cosa práctica del día a día. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Porque Él nos ha dado la forma de tratar con este asunto, de contrarrestar esto. Si el creyente está en una práctica constante de algo que no agrada a Dios, de algo pecaminoso, entonces, aunque no sea escandaloso, o sí, se va a debilitar. El pecado debilita. El pecado hace daño. A Dios no. Al que lo hace, al que lo practica, al que vive practicando cierto tipo de pecado.
se va a debilitar, se va a enfermar y se puede morir físicamente. Aunque nuestra salvación está segura en Cristo eternamente, pero puede ser cortada la vida física por estar fuera del plan de Dios y estar viviendo una vida relajada en este sentido, dando lugar a los deseos, a los gustos, a la carne, etc., etc. Se va a debilitar, se puede enfermar y puede morir. Hay cosas que no son escandalosas, pero se toca muerte por medio de ellas. ¿Cuántos ven películas? ¿Cuántos ven películas? Y a veces el título nos engaña, ¿no? Dice la comedia tal, qué bonita. Ahí sí es peruana, entonces está bien, ahí está tal artista, tal persona que sale en la tele y quiero verlo. Entonces nos engaña ese asunto. Y vamos a ver, pero ¿sabes qué? A través de ver una película tú puedes tocar muerte. No tienes que tocar un cuerpo muerto, pero puedes entrar en contacto con algo que es producido por gente muerta. Que en una película habla palabras groseras, vulgares, asumen posiciones en cuanto al sexo de total libertinaje y una serie de cosas. Entonces, si tú te vas y estás sentadote admirando la película ahí, ya estás tocando muerte. Muchas veces con mi esposa hemos tenido que salir de lugares donde hemos ido a ver una película porque sencillamente se contristaba nuestro corazón, nuestro espíritu. Y sabíamos que teníamos que fugar sencillamente de esa comedia. ¿Por qué? Porque nos lleva a tocar muerte. Y así en muchas áreas, en pensamientos, en palabras. Hablamos como el mundo, hablamos no siempre lo que tenemos que hablar como hijos de Dios. ¿Amén, iglesia? Sí, nos pasa, estamos creciendo, sí. Pero tenemos que contrarrestar este asunto que nos lleva a estar separados de Dios, no por causa de Dios, sino que les vuelvo a repetir, el pecado tiene esa innata habilidad y característica de alejarnos de Dios. Entonces, necesitamos ¿qué? Limpiarnos. Y Dios en su gracia nos ha dado su palabra para contrarrestar y así tratar esta contaminación diaria y el proceso de la muerte a cual la contaminación conduce. Porque es una realidad. El estilo de vida pecaminoso va a acabar con la vida física. Entonces no conviene si queremos cumplir el plan de Dios. Amén, iglesia. Y hay que ser sabios para ir creciendo, aprendiendo y tomar buenas decisiones en nuestra vida. Dios nos ha dado su palabra. De esta manera podemos contrarrestar y tratar esta contaminación diaria. Aunque seguimos siendo la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Qué bueno que ese aspecto legal nunca cambia, gracias a Dios. Seguimos siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero al estar en este mundo, aún sin ser parte de él, la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero sí se lleva a cabo esta contaminación de la cual estoy hablando. Y necesitamos limpiarnos y lavarnos. Algunos sí, otros ya están en el cielo. O dicen que no tienen pecado, pero el que no tiene pecado hacia Dios es mentiroso. Entonces, requiere que nos limpiemos, requiere que nos lavemos. Y la palabra es ese agente de limpieza general, total, que nos ayuda en este proceso de limpiarnos y de lavarnos. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos justos en Cristo Jesús. Somos santos apartados para Dios. Han bajado los amenes. Vamos a dar otra oportunidad. Somos justos en Cristo. Somos santos para Dios. Ok, eso es verdad, hermanos. Eso es por causa de la obra de Cristo Jesús. Pero, como les vuelvo a repetir, estamos en contacto con el mundo, a veces con sus formas de pensar, de hablar, de actuar, y entonces tocamos muerte. Nos ensuciamos, en otras palabras. Y alguien que está sucio, ¿qué necesita? Lavarse, necesita limpieza. Pero hermanos, el hecho de ser la niña de los ojos de Dios,
hace de nosotros un tesoro para el Señor. Nuestras vidas son oro para el Señor. Sí. No en sí mismas, sino por causa de Cristo y de lo que Él ha hecho por nosotros. Y así Dios nos ve recontravaliosos. Eso no cambia, es como que Dios te ve como oro. Ahora, vamos a ilustrar esto en términos naturales. ¿Cuántos conocen algo que es de oro? De repente, hermanas, tienen una alhaja de oro, aretes, cadenita, una esclava, un anillo de oro. ¿Ok? El oro es un metal precioso, un metal muy valioso. Ahora, ¿qué pasa si tú te vas por la sierra, por esos caminos un poco raros que hay por allá y con una lluvia, y de repente comienzan las quebradas a crecer, se hace un barrial, como decimos por allá, mucho barro, y tú dices, quiero que mi anillo no se moje, o que mi esclava no se moje, o que mi cadenita no se moje. Entonces te la sacas, pero en ese asunto de sacártela, se cae tu cadena de oro, se cae tu anillo de oro y cayó en el barro, en un lodazal. ¿Qué pasa? ¿Se ensució o no? El oro se ensució. Pero ahora va otra pregunta. ¿El oro se convirtió en madera o siguió siendo oro? ¿Se convirtió en piedra o siguió siendo oro? Ok. Entonces, ¿qué necesita ese oro que cayó en el barro y está sucio? ¿Qué necesita? Una lavadita, pues. Una limpieza. ¿Y con qué se limpia? Con agua. Porque si le pasas trapo, extiendes el barro y se queda manchado por aquí y por allá. Pero si lo lavas, entonces queda totalmente limpio y entonces va a volver a brillar otra vez. ¿Ok? Nosotros somos justos en Cristo. Nuestra vida es oro en Cristo. Pero cuando tocamos en este mundo cosas de este mundo, entonces nos ensuciamos. Y hay que limpiarnos. Porque tenemos que caminar así delante del Señor. Y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir limpios. Y tenemos la palabra, que es el agente de limpieza mayor para nuestra vida. Amén. Los justos en Cristo, por ejemplo, aunque toquemos muerte, seguimos siendo justos en Cristo. Nuestra naturaleza, nuestra realidad espiritual no cambia. Solo tenemos que limpiarnos. Y Dios nos quiere limpios, pero nos ha dado los recursos para que esto sea así en nuestra vida. Y lo primero que tenemos es la preciosísima palabra de Dios. Entonces recuerda, tú eres oro y aunque te manches, no dejas de ser oro. ¿Ok? ¿Alaban a Dios por ello? Sigue siendo un hijo de Dios, un justo en Cristo, un santo apartado para Dios. Solo hay que lavarse, hay que limpiarse. Y ahí está la palabra para ayudarnos. Si nos contaminamos en pensamientos, en emociones, en acciones, entonces lo que necesitamos es la limpieza con el agua de la palabra. Y en este contexto, la palabra obra juntamente con la sangre de Cristo, como les dije hace algún momento, y son dinamita para disolver toda suciedad, toda inmundicia, y entonces volvemos a estar brillantes. Y mientras más estamos en la palabra de Dios, menos vamos a estar ensuciándonos. A más palabra, menos suciedad. Por eso es que es indispensable, vital, día a día la palabra de Dios. Porque a más palabra, menos posibilidad de ensuciarnos. Segunda de Corintios 7:1, ¿qué nos dice el apóstol Pablo aquí? Algo interesante. Dice así. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Les leo otra vez. Así que, amados, qué bueno que somos amados. Pablo le está hablando a una iglesia, la iglesia de Corinto, que es una iglesia
brava en este sentido de la moralidad y todas esas cosas, y les está diciendo, amados. Él los amaba porque sabía que Dios también seguía amando a los corintios y estaba animado a seguir trabajando en la vida de los corintios. Y les dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para desglosar y explicar un poquito este versículo, cuando habla de tales promesas, ¿a qué se está refiriendo? En el capítulo 6, en la parte última, los últimos versos, este es su contexto más inmediato, habla de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque la justicia y la injusticia no pueden andar juntos. Dios con Belial no pueden caminar, lo bueno con lo malo no puede caminar juntos. Entonces, en el contexto de 2 Corintios 7:1 es apartarnos de la injusticia en cuanto a no juntarnos con alguien que no es un yugo igual a nosotros. Y esto habla específicamente del matrimonio, apartarnos de la injusticia, salir de ella. ¿Y cuáles son las promesas de las cuales Pablo habla en ese contexto? Están ahí al final del capítulo 6, habla que Dios ha dicho que será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Pero no solo eso, va más allá. Dios ha dicho que Él será nuestro Padre. Él es Dios y Padre. No ha dejado de ser Dios, pero es papá. Un Padre perfecto, un Padre bueno, un Padre que procura lo mejor para nosotros. Él es perfecto. No solo es nuestro Dios y nosotros su pueblo, sino la promesa es que Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos, los hombres, y sus hijas, las mujeres. Esas son las promesas a las que hace alusión el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1. A que Dios ha dicho que Él será nuestro Dios, nosotros su pueblo, y que también que Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos e hijas. Entonces, limpiémonos. Pero noten lo que dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde están las promesas, iglesia? Entonces podemos decir, puesto que tenemos la palabra, limpiémonos de toda contaminación, de la carne, de la lengua, de los miembros de nuestro cuerpo que a veces se inclinan para hacer lo malo. Limpiémonos. ¿Podemos ser limpios de eso o no? ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Dejando que ella nos limpie. Limpiémonos de toda contaminación, de toda mancha. Esta palabra contaminación es molusmos, y significa mancha, suciedad, inmoralidad. Limpiémonos de toda contaminación, de toda mancha, suciedad, inmoralidad, de la carne, de lo físico y también del espíritu. Esto no habla del espíritu donde está el Espíritu Santo y ha nacido de nuevo, sino de la parte donde hay malas motivaciones. Esas malas motivaciones no son carne, es algo espiritual, tus malas motivaciones, igual que tus pensamientos. Limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. Uno puede estar en la iglesia, puede estar conversando con un hermano, puede estar haciendo algo positivo, pero puede estar teniendo mala motivación. ¿Puede pasar o no? Una cosa es la acción que es admirada por las personas, otra cosa es la motivación, cómo estás haciendo las cosas. Y eso, el corazón, es lo que el Señor ve, primeramente, y es lo más importante. De ahí tiene que surgir una buena acción y una buena motivación. Por eso dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando. Hermano, la santidad que Dios nos ha dado en la parte práctica tiene que ir siendo mejorada, perfeccionada. No es que tú ya eres un hijo de Dios, un cristiano justo en Cristo, santo por causa de Cristo, y ya estás totalmente maduro, infalible. No es así. Por eso la santidad que hemos recibido tiene que ser perfeccionada. Este término perfeccionar significa, tiene que ser practicada, llevada a cabo, tiene que estar cumpliendo,
tiene que estar completando totalmente su propósito. ¿Para qué ha sido santo, apartado para Dios? Para su gloria, para servirle, para andar en luz y para todo lo que sabemos de la palabra. Para eso hemos sido hechos santos. Entonces, en ese contexto hay que procurar que la santidad cumpla su propósito en nuestra vida. ¿Van entendiendo, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Perfeccionando, concluyendo, cumpliendo, completando totalmente el propósito de la santidad en el temor de Dios. Así que tenemos las tales promesas de Dios, limpiémonos. Ahora, entendamos bien este término, limpiémonos. Limpiémonos habla aquí de la responsabilidad de determinar limpiarnos. Es responsabilidad de cada creyente saber que necesita ser limpiado, lavado por la palabra, y es nuestra responsabilidad que nosotros determinemos hacerlo. No significa que tú solito, sin Dios, sin su palabra, te puedes limpiar. Limpiémonos aquí significa la capacidad y la responsabilidad de determinar limpiarte. Tienes que aceptar que estás en el mundo, aunque no eres del mundo, y que necesitas la limpieza de la palabra de Dios. Y tienes que ir a la palabra y buscar palabra específica que te limpie de acuerdo a la necesidad que tienes. Si tienes la lengua larga, buscar versículos que hablan que el chisme es malo, que no le agrada a Dios. Si te gusta juzgar a la gente, buscar palabra que te diga que no juzgues para que no seas juzgado. Y etc, y etc. Hay que buscar palabra. Hay que estar dependiente de la palabra para que esa palabra con su poder nosotros la oímos, la recibimos, entonces nos limpia. Es algo espiritual, es algo poderoso, que no sabes cómo sucede a veces, pero sucede. Es como el sembrador que siembra la semilla y no sabe, pero al tiempo solamente ve que la plantita comienza a germinar. Y así es las cosas del Espíritu. Hay que ir a la palabra, y si recibimos la palabra como palabra de Dios, esta palabra, dijo Pablo, que va a trabajar en nosotros. Entonces, limpiémonos no significa que tú te puedes limpiar solito. Significa que es tu responsabilidad determinar hacerlo. Eso sí puedes hacerlo. Tú tienes que decir, necesito ser limpio por la palabra. Necesito lavarme con el agua de la palabra de Dios. No me voy a quedar ahí manchado. Me voy a limpiar con la bendita agua de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Y qué hará el agua de la palabra? Te va a limpiar, hermano. Dios siempre nos verá a través de la completa, preciosa y eficaz obra de Cristo. Pero para limpiarnos de la contaminación hay que hacerlo con la palabra de Dios. Tienes que ir a la palabra, que la palabra te hable de acuerdo a en qué te has manchado, y recibe pues por la fe la limpieza de la palabra de Dios, que trabaja, por supuesto, en lo específico con la preciosa sangre de Cristo. Recuerda, mientras más usas y te limpias con la palabra de Dios cada día, entonces te verás viviendo cada vez más libre de la contaminación y de la inmundicia de este mundo. A más palabra, menos contaminación. Entonces ya no vas a estar necesitando lavada tras lavada tras lavada, sino que si ya te metes a la palabra, menos influencia de la contaminación del mundo. Por eso es que es vital cada día retomar nuestro interés, nuestra atención en la palabra de Dios y recibir de ella lo que Dios siempre tiene para nosotros. Mientras más usas y te limpias con la palabra, serás más libre de la contaminación y de la inmundicia de este mundo en tu vida. Recuerda que Jesús dijo a sus discípulos, ahora ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Solamente lávense los pies. Eso es lo que necesitamos, lavada de pies. Porque nos empolvamos con el mundo, nos empolvamos con las cosas que hay. No somos de este mundo. Ya el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado. Pero en la práctica necesitamos eso, la limpieza de la palabra del Señor. Volvamos a Job 14, 7, 9. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda en él esperanza, retoñará, aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra, su raíz, su tronco
fuere muerto en el polvo, al percibir o al sentir o al oler el agua, va a reverdecer y hará copa o copeará o florecerá o reverdecerá como planta nueva. Iglesia, cuando el árbol cortado percibe agua, huele o siente el agua, entonces la vida vuelve a operar y va a reverdecer. Ese tronco va a reverdecer, así esté cortado. Si percibe agua, en ese pedazo de tronco cortado hay capacidad que al contacto con el agua vuelva a florecer. Entonces no importa si nuestra vida está cortada en 1000 pedazos, hay esperanza, dice la palabra de Dios. Hay esperanza en contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese elemento de limpieza que nos limpia y hace que nuestra vida en las áreas donde hemos sido cortados por pensamientos, palabras, acciones incorrectas, pecaminosas, volvamos a florecer. No me digan que Dios no es tremendamente bueno. Tremenda la bondad de Dios. Aunque el árbol fuere cortado, al percibir el agua, reverdecerá. O al oler el agua, otras traducciones, o al sentir el agua. ¿Y el agua qué es? La palabra de Dios. Al ir a la palabra de Dios y estar en contacto con la palabra de Dios, las vidas cortadas vuelven a florecer. Las áreas cortadas vuelven a reverdecer. Las áreas cortadas otra vez se levantan con vida para poder fructificar y cumplir su propósito. ¡Aleluya! Dios es bueno, iglesia. Dios es muy bueno. Él es fiel. Él permanece fiel. Y su bondad es incambiable. Esto está siendo demostrado ahora. Aleluya. Entonces, iglesia, permanece cada día en la palabra. Léela, estúdiala, medítala. Ahí es donde fallamos a veces. Que ya sabemos versículos, ya sabemos textos, oímos un mensaje el domingo o el miércoles, a veces solo el domingo, y el resto de tiempo nos olvidamos de la palabra. Pero la palabra es el pan nuestro de cada día. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces vivimos en un mundo donde por estar tan agitado y por estar trabajando en el sistema del mundo, a veces decimos, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y para todo hay tiempo, menos para las cosas de Dios, en el sentido de la oración, la palabra. A veces, ¿se han dado cuenta de eso? Pero vamos a solucionar el problema. ¿Cuántos quieren la solución? Facilito. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo para comer? Nadie tiene tiempo. No comen, están en ayuno continuo ya. No les creo porque no se ve que estén en ayuno continuo. Pero si tienes tiempo para comer, ¿no les ha pasado que a veces ponemos noticias, cosas para estar escuchando? Pero ¿qué les parece si comemos doble? Comemos lo natural y comemos lo espiritual. Ahí tienes por lo menos media hora, 40 minutos y si asientas tus almuerzos o cenas, por lo menos una hora, escuchando la palabra de Dios. Sabiduría. Si dices que no tienes tiempo porque estás recontra ocupado, 2 chambas porque tienes compromisos que has asumido, entonces cuando estés comiendo, escucha la palabra de Dios. Y come doble, pues. No dejes de comer el alimento más importante. Amén. Por cuanto Dios los escogió y son santos y amados, y hemos visto entonces cómo Dios nos perdona, cómo la palabra nos limpia, cómo la palabra nos hace reverdecer. Entonces, habiendo comprendido, iglesia, esta maravillosa limpieza que Dios hace con nosotros por su palabra, entonces hay que asumir también la responsabilidad de perdonar a nuestros hermanos. Ya con este estudio que estamos teniendo de lo que es el perdón de Dios y la limpieza por la palabra, yo creo que ya no tenemos excusa para perdonar a las personas, a los hermanos en la iglesia. Hay que asumir esa responsabilidad de perdonar a nuestros hermanos. Y entonces hoy cobra vida ese pasaje de Colosenses que nos dice que Dios nos ha escogido, que somos santos y amados, que practiquemos con sinceridad la compasión y la bondad, que seamos amables, humildes y buenos, que nos soportemos unos a otros y perdonen a quienes se quejen de ustedes.
Si hay alguien que escucha, si te llega el talán por ahí, de que rajaron, que hablaron mal de ti, ya tú estás curado, vacunado. Perdona, ya, listo. Solamente perdonen a quienes se quejen de ustedes. Si el Señor los perdonó, dice esta nueva Biblia viviente, ustedes están obligados a perdonar. Ya está, ya fueron. Mejor ya fuimos. Si Dios nos ha perdonado, es nuestro deber. Haz tu obligación que tienes que perdonar. No lo sientes, no te parece, no te gusta, le tienes bronca, le tienes hambre, quieres que el Señor se lo lleve, no importa, perdónalo. Para que si el Señor se lo lleva, se lo lleve perdonadito. Es mejor. Y tú te quedas tranquilo, ¿ve? No vas a tener carga de conciencia de que, ay, no lo perdoné al hermano, ya se fue. Cuando llegue allá no me va a hablar seguro el condenado, ¿sí? Lo mejor perdonar, iglesia. Estamos obligados a perdonar. Amén. Gloria a Dios. ¿Han sido bendecidos esta mañana? Dejaremos algunas cosas.